La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Todo el mundo habla de democracia viva, el gobierno, todo lo que está pasando con el oficialismo, que está bien en crisis, pero ¿qué pasa al otro lado? Sí. Está un poco fuera de las pautas, fuera de la conversación. Tenemos a Constanza Carra, socióloga, que ya es de la casa, viene todas las semanas, y cuando no viene es muy triste para nosotros. Y también tenemos otro invitado, un amigo del mundo también, ligado a la política y con harta expertise relacionado a lo que es la derecha, la centro derecha, que es Juan Pedro Lars, periodista, y también dirigente estudiantil en su momento. ¿Cómo están, Tanza, Juan Pedro? Hola. ¿Acá todo bien? ¿Todo bien empezando el día? Oye, quiero saber, porque es interesante ahora pensar a la derecha que está invisibilizada por el escándalo de Democracia Viva. Se encuentra también en medio de un momento bien definitorio por el asunto de republicano y su irrupción. ¿Y cuáles son las estrategias y formas de ver que ese mundo tienen acerca de lo que viene con este evento de los derechos humanos, que son los 50 años del golpe? ¿Cómo se va a instalar la derecha democrática en torno al diálogo? Quiero escucharlo. Tanza. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Oye, ya. Buenos días. Del tiempo. Yo creo que está muy interesante lo que está pasando en la derecha, incluso si bien están pasando otras cosas mucho más contingentes, pero lo que está pasando no es menor. Y yo creo hacer un statement aquí, pero Chile Vamos, a diferencia de lo que muchos otros dijeron, que lo decretaban como un partido, o como una coalición que ya estaba muerta, creo que este tiempo político da a entender que más bien todo lo contrario. Hay una ventana de oportunidad tremenda para Chile Vamos, y eso creo que es debido principalmente a que republicanos tienen un gran problema en este minuto, y es que republicanos no están de acuerdo con republicanos. ¿Por qué? No sé si vieron una nota que salió ayer en La Tercera, ahí quizás las quiera complementar un poco este anuncio, pero dentro del proceso constitucional, y ellos que son propios los que lideran finalmente este proceso constitucional, vemos que hay una falta de liderazgo de apropiarse del texto constitucional. Hay una especie de tensión dentro de republicanos relevante sobre una facción más ligada a lo que es la figura de José Antonio Kast, que dice que dado que ellos lideran este proceso, debieran creer por lo menos que como ellos van a votar y tienen una gran mayoría, debiera el texto aprobarse. Y por supuesto que hay otra coalición y una fuerza muy poderosa dentro de la facción que también hace un llamado finalmente a que se rechace este proceso finalmente por un tema de base y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces creo que aquí se libera una ventana muy interesante para Chile Vamos, y me encantaría escuchar a Juan Pedro. Juan Pedro, Hola. Lars. Bueno, yo creo que a ver, lo que está pasando con republicanos a mí me parece que es un poco común o esperable en una coalición o un partido que está más o menos nuevo y que está recién asumiendo responsabilidades, etcétera. De hecho, cuando vi la declaración de Evelyn Matei cuando fue nombrada como candidata de la UDI, me parece que apunta en la línea que les pega en la línea de flotación, que es justamente el negarse a vivir el camino que vivió la concertación en manos de un referente que le disputaba, en este caso por la derecha, en el caso de Frente Amplio con la concertación desde la izquierda. Entonces, me parece que hay algo que es interesante que se está moviendo en cuanto a tratar de no dejar que les pasen por encima esta nueva política, esta política de activismo, por decirlo de alguna forma, y tratar de reivindicarse como una opción de gobierno, que yo creo que finalmente es un poco la apuesta de Chile Vamos en este momento. Eso va en línea con lo que Evelyn Matei, que ya se unge como la candidata presidencial, díganme ustedes si creen que ve otro nombre o no, pero ahí quiero ver sus perspectivas de cada uno, Juan Pedro y Tanza. La estrategia que toma la actual alcaldesa de Providencia es decir, mira, nosotros vamos a enfrentarnos a José Antonio Kast, que la mayoría de los mensajes que hacen republicanos con sus distintas vocerías van a atacar a Chile Vamos, al proyecto de la derecha tradicional a esta altura, en línea con lo que dice Vox o Milei, de este grupo más ultraderecha, como la derechita cobarde, la derecha como que tranza un poco. ¿Cómo ven ustedes esta estrategia de parte de Matei y la UDI? Yo creo que quizás Juan Pedro está en desacuerdo conmigo en esto, pero yo creo que un poco apresurado, pero creo que la estrategia va en la línea correcta. Apresurado porque creo que todavía quedan elecciones definitorias, muy definitorias, y sobre todo definitorias con respecto a lo que va a pasar, por ejemplo, con el Partido Republicano en el proceso constitucional, y por supuesto la elección de alcalde y concejal. Entonces creo que esas dos elecciones, y como ya hemos visto en esta historia reciente de nuestro país, Chile está muy loquillo electoralmente y creo que
queda mucho camino todavía por recorrer, pero de todas maneras creo que la línea está en lo correcto, pero el timing creo que un poco apresurado y además bien invisibilizado con todo lo que está pasando por la contingencia. Juan. Mira, yo, a ver, estoy de acuerdo con la Tanza en el sentido de que el timing podría haber sido distinto, pero también es verdad que yo veo que el mapa político en general, no solo en la derecha, está tan desordenado que tratar de presidencializarlo es una forma de organizar el tablero. Y yo creo que eso no es una mala idea, porque finalmente la adhesión o no a un partido hoy día puede ser bastante poco atractiva, pensándolo, por ejemplo, a nivel de dirigencia, pero es verdad que cuando estamos hablando de un proyecto presidencial empiezan a haber cosas en juego y la actitud que tenga uno u otra persona no es neutra frente a ese candidato, por lo tanto creo que es una buena idea. Ahora, también creo que el nombre de Evelyn Matei deja con bastante poco flanco al mundo de Kast, porque siento que tiene la misma llegada con ese mundo, pero al mismo tiempo tiene una llegada más amplia, a un espectro más amplio. Siento que el ejemplo que se me viene a la cabeza es el de Isabel Díaz Ayuso, que siendo del Partido Popular le deja un margen muy poquito, muy corto a Vox para poder competirle en Madrid. Yo siento que el efecto Matei puede ir por ese lado. En ese sentido, ¿ustedes creen que podría ser también, y veanlo a propósito de que Republicanos domina un poco el tablero en lo que es el Consejo Constitucional, que va a contraatacar y va a definir su estrategia también en decir Chile vamos, le presta apoyo al gobierno, llegan a acuerdos? ¿Creen que va a ir en esa línea y finalmente va a dividir al electorado de derecha y la centro derecha o de la derecha más radical? ¿Cómo ven que se va a mover el electorado? Es que yo creo que la figura... Dale. No, es que yo creo que la figura de Matei es clave. Y creo que es un poco lo mismo que hablaba Juan Pedro, que al final Matei también puede perfectamente llegar al votante republicano y perfectamente puede llegar al votante centro derecha sin ningún problema, porque claro, tiene esa cavidad. Entonces yo creo que aquí puede efectivamente jugar con una ventaja bastante interesante. O sea, es que la figura de ella es muy interesante respecto a cómo se ha comportado electoralmente el país últimamente. Entonces yo creo que ahí hay una clave que la UDI quiso apostar. Lars, último apunte. Sí, lo último que creo que puede ser interesante decir es que yo creo que Matei no tiene que entrar en enfrentamiento directo con republicanos. Su sola figura deja el punto marcado, sobre todo en las temáticas que a la gente hoy día además le están importando y que se asocian con ese sector. Pienso sobre todo en seguridad. El punto es, les puede pasar por el lado y no necesariamente tiene que entrar en un choque directo para ver quién sale vivo. Juan Pedro Lars, periodista, Constanza Cárdenas, socióloga, muchas gracias por esta explicación para entender un poco qué está pasando en el mapa de la derecha, la centro derecha y la derecha radical. Voy a ocupar ese término para no ser injusto algunas veces. Muchas gracias por venir a Copano.news en La Clave. Muchas gracias a los dos y encantado. Muchas gracias a nuestros colegas de Clave Morse que viene a continuación en la 92.9. Sí. Hemos pasado unos minutos con toda la actualidad y toda la contingencia, pero por supuesto las voces son relevantes. Sigan en la 92.9. Cuídense, buenos días. Chau.